Buenos días, oyentes de Radio Sago. Estamos sin margen una vez más en este día domingo para seguir las incidencias y el desarrollo de este proceso constitucional versión 2.0. Les habla Lorenzo Miranda, me acompaña como siempre mi querido amigo y colega Miguel Ángel Araya. Hola Lorenzo y hola a todos quienes nos escuchan por Radio Sago, como cada domingo, y también nos siguen por redes sociales. Así es, recuerden que el programa se emite en este horario, luego se repite a las 8 de la noche y también estamos en Spotify y en YouTube. Como todas las semanas, un invitado. Las últimas semanas hemos estado con los candidatos al Consejo Constitucional y en esta oportunidad nos acompaña Patricia Sanzana, candidata por el Pacto Chile Seguro al Consejo Constitucional. Estimada Patricia, un gusto de tenerte nuevamente aquí en Radio Sago, ahora sin margen. Gracias, Lorenzo, y a Miguel Ángel también. No nos veíamos hace exactamente 2 años, yo creo, más o menos, desde el proceso constituyente anterior. Así que por, por eso me parece genial estar aquí de nuevo. Y bueno, y saludar a todos los auditores de Radio Sago en la región. Oye, Pati, para iniciar la conversación, una pregunta recurrente que me imagino que también te la han hecho en varias oportunidades, que estábamos conversando brevemente antes de empezar el programa. Tu sensación de lo que va en desarrollo, digamos, de esta campaña, del ambiente, del nivel de información, de las personas. Mira, mi impresión es que es una constatación, no es un invento mío. Hay hastío, hay cansancio. Eh, Recordemos que hubo muchas votaciones el año pasado, y yo creo que eso significó, sumado al plebiscito de salida, una sensación de que ya no se quería ir a las urnas de nuevo y tan pronto. Pero por otro lado, pienso que las democracias más estables, eh, la concurrencia a urnas es un porcentaje muy inferior al que tuvimos en septiembre del año pasado, ¿no? Yo creo que no nos podemos acostumbrar a ese nivel de participación. Claramente el plebiscito salía, movilizó mucha gente y hubo una campaña también en torno a una idea, ¿verdad? Aprobar o rechazar, que es muy distinta porque convoca mucho, versus, ¿no es cierto?, tener que llegar a mirar una papeleta con 20 ciudadanos prácticamente desconocidos para la mayoría y tener que elegir a uno de ellos. Entonces, esperemos que esto agarre vuelo la última semana. En general, los expertos dicen que en la última semana la gente decide su voto en cualquier proceso. Este no debería ser la excepción. Pero convengamos que es un escenario difícil, sobre todo cuando es una circunscripción senatorial que corresponde a toda la región. Mm. La vez pasada, cuando yo fui candidata, iba por el distrito 26, la parte sur de la región de los lagos. Ahora esto abarca toda la región. Entonces, a veces uno es más conocida, particularmente en una zona. Yo creo que yo soy mucho más conocida en Chiloé, particularmente. Entonces es un tremendo desafío ir a conquistar corazones a Osorno, ¿te fijas? Sin duda. Pero, pero aquí estamos porque estoy por una convicción personal en esto y no me mueve ni un ápice el hecho de que estén todas estas dificultades. Era parte del proceso, era conocido, era un escenario conocido y aún así yo decidí estar. Oye, bueno, y efectivamente tú decías que la participación no va a ser necesariamente mala por el hecho de que sea inferior a la participación del plebiscito de salida, que claramente marca un hito bien importante y un récord histórico de participación, pensando además que desde el 90, digamos, en adelante, siempre la participación fue decreciendo y llegó no sé si a mínimos, pero a porcentajes bastante acotados a propósito del voto voluntario. Miguel Araya. Patricia, la actual Constitución del 80, vigente en materia de propiedad y particularmente propiedad minera, regula como de iniciativa exclusiva del Estado los yacimientos de hidrocarburos. ¿Mm? Durante esta semana, que recién ha terminado,
se ha presentado de parte del gobierno una agenda especial para la regulación de la actividad minera en lo que dice relación con el litio, proponiendo una participación público-privada, pero con preeminencia del Estado. Como esta es una cuestión absolutamente candente, ¿cuál es tu posición respecto de incluir o no este tipo de regulación en materia de propiedad minera, en este caso en específico, en la Constitución? Y en su caso, si estás de acuerdo en la inclusión, ¿cuáles son los aspectos que tú consideras que deben ser allí regulados? Mira, yo creo que esta materia se tocó en alguna medida, en bastante medida, en el proyecto anterior, en el capítulo, y que es donde me tocó ir a exponer a mí, que fue la Comisión de Medio Ambiente. Se llamaba, tenía un nombre más largo, Medio Ambiente, Bienes Comunes o Derechos de la Naturaleza, una cosa así. Y la mirada era muy restrictiva y mucho poniendo el acento en que el Estado podía ser el gestor de estos llamados bienes comunes. Y a mí me parece que en general eh, uno tiene que hacer una salvedad en relación a aquellos bienes, eh, incorporar en lo que es bienes nacionales de uso público, aquellos bienes que son considerados estratégicos o recursos nacionales que son considerados estratégicos para el país, eh, pero no una regulación más específica a nivel constitucional. Y siempre con la apertura de la participación, o sea, con la participación pública, por supuesto, pero con una apertura a la participación privada particularmente. Y, y yo diría que aquí hay un cambio de visión respecto de este gobierno y de lo que plantearon en la convención anterior, pero no me parece que tenga que ser una regulación de detalle en la convención, Miguel Ángel, porque se enmarca en materias que tienen que ir en un contexto legal, por lo tanto es un debate a nivel de Congreso, y porque son bienes y la particular aproximación a cómo se trabajan esos recursos naturales va cambiando en el tiempo, también por aspectos de oferta y demanda o porque a veces aparecen otros recursos que reemplazan recursos tradicionales. Entonces, no me parece que la regulación tenga que ir a nivel constitucional en absoluto, a nivel de detalle, como tú me preguntas. Claro, pero más precisamente, ¿incorporarías, por ejemplo, el litio o lo mantendrías tal cual está hoy día en la Constitución vigente, que solamente es considerado propiedad pública respecto de los hidrocarburos, para que nos entienda quienes nos ven y nos escuchan, fundamentalmente el petróleo, ¿ah? Eso que tenemos bastante poco, pero a la época de redacción de la Constitución del 80 era todavía efectivamente el mineral no metálico más importante. Perdón, no es un mineral, es un hidrocarburo, pero el producto de minería más importante. Yo estoy Hoy día abierta. pareciera ser que el litio tiene una mayor relevancia y tenemos más, a diferencia de petróleo que no tenemos prácticamente nada. Puede ser, a mí lo que no me gusta en la propuesta, en esta propuesta de gobierno, es que lo que está buscando es un control estatal de la industria del litio. No, 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 perdón, es que Industria, industria de la- no me refiero a la propuesta del gobierno. A propósito de esto, está en discusión lo del litio. Y la Sí, pregunta sí, era, porque ¿cómo lo ves tú en la regulación o eventual regulación en una es constitución? que me da la impresión de que se ha sobredimensionado la expectativa del litio, porque lo que he escuchado de los expertos, que yo no soy en materia de lo que estamos hablando, de hidrocarburos en particular, es que el nivel de inversión de prospección previa que se requiere para obtener resultados es de una envergadura inconmensurable. Entonces, eh, yo creo que aquí a lo que apelo, no siendo experta en la materia, es al debate que se va a generar al interior del Consejo Constitucional que se elija, en definitiva, en función tal vez del anteproyecto que en esta materia pueda entregar la comisión de expertos, pero en definitiva yo te diría que no tengo una postura cerrada en la materia, sí como una premisa previa me parece que sería partidaria como de una mínima regulación, tal vez bastante más parecido a lo que tenemos actualmente, eh, incorporando aquellos conceptos que en el estudio particular del litio, que es lo que tú me preguntas, pudieran significar que haya que tomar alguna posición estratégica de país, pero no más que eso. Oye, bueno, en todo caso, estas son de esas materias en las que a uno le parece que
el exceso de regulación eh, peca y cae un poco para los dos lados, Pati, y te quiero sacar un poco de este tema porque la verdad es que lo del litio es una discusión, en mi opinión, medio artificial, porque la ley minera, digamos, y la ley de concesiones, el litio precisamente, el litio es una sustancia no concesible, el litio no se puede concesionar hoy a particulares. Y los contratos de operación que hay hoy día son contratos entre Corfo, que era titular de concesiones anteriores a esa ley, con particulares, ¿ah? Son contratos de operación, digamos. Pero te quiero llevar a otro tema, Pati, y es que pareciera ser que cuando a cada sector político le interesa un determinado tema, quiere que ese tema quede sumamente regulado en la Constitución. Entonces, en general, a los sectores de la derecha le preocupa que todo lo que tiene que ver con derecho a propiedad quede regulado hasta la última coma, porque el derecho a propiedad es sumamente importante. Y por otro lado, a los sectores de la centroizquierda, por así llamarlo, ¿no es cierto?, le preocupa que regulemos el sistema de salud, el sistema de pensiones, los modelos educacionales, pero cuando todos hablan en abstracto, todos dicen, no, mira, en realidad queremos una constitución mínima de principios que nos permita sentar las bases para que luego en el libre juego de la democracia la sociedad vaya decidiendo cómo se modelan y cómo se atienden cada una de estas materias. ¿Cuál es tu posición en este sentido? ¿Tú estás por una constitución más bien breve, una constitución de principios, una constitución minimalista, o te gustaría que en ciertas materias, como las que yo he mencionado, la constitución sea un poco más desarrollada? Te perdí en algunas partes, pero creo que entendí la pregunta en general. Em, Mira, ni tan mínima, ni tan... Maximalismo, por supuesto que no es la línea en la que estoy, pero tampoco tan mínima. Me parece que esa fue una discusión que apareció en el proceso anterior a raíz de que nos fuimos a un extremo, probablemente en el detalle. Eh, y, y prueba de eso fueron los 400 y tantos artículos que, si bien la Comisión de Armonización trató de reducir, igual quedó como un texto bastante extenso. Y yo creo que si queremos acercar la Constitución y el debate constitucional a la ciudadanía, también hay que hacer un ejercicio razonable de escribir una Constitución que se entienda, y en eso me parece que la división que se está haciendo en el índice y los capítulos que se están proponiendo me parece bastante razonable. Y, y claro, cada uno va a querer poner su acento, absolutamente legítimo, pero sí tienen que haber principios que den certeza. Y en ese sentido, redacción más o redacción menos, yo creo que si hay algo que de lo que pecaba la propuesta anterior era de unos adjetivos calificativos que acompañaban y conceptos como democracia, participación, y yo creo que de eso sí que tenemos que estar atentos para no repetir, porque yo debo reconocer que incluso habiendo estudiado Derecho, me encontré con unos apellidos que ni siquiera conocí en la Mm. escuela de Derecho. Y no sé si tienen que ver por un problema generacional, pero en definitiva creo que eso hace que mi particular sensación, si tú me dices así como de guata, estoy definitivamente por conceptos más claros, probablemente más mínimos que máximos, tal vez más en el centro ¿Qué? de esta definición que tú planteabas como Mm, tan extrapolada, ¿no? Lo uno o lo sí. otro, dependiendo de las materias, porque yo creo que hay algunas materias que pueden requerir más extensión que otras. ¿Qué materias? Porque tú lo planteas así, dices, mira, hay algunas cosas que debieran ser mínimas, hay otras que me parece que debieran estar más reguladas. ¿Qué cosas crees tú que debieran manifestar, ¿no es cierto?, una cierta voluntad popular, por así denominarla, a nivel constitucional? ¿En cuáles materias crees que debiéramos entrar en el tejido fino? Mira, algo que es súper poco atractivo, diría yo, desde el punto de vista del debate público o de la captura de interés de voto, pero que a mí me parece esencial y que se le prestó en el proceso anterior eh, casi nulo interés en el sentido, digamos, de dónde tenía que empujarse verdaderamente el cambio. Yo creo que tiene que ver con el sistema político y el sistema electoral. Yo creo que
y lo digo porque en general la gente siente, la ciudadanía, que la Constitución no le cambia la vida. Y se dice mucho eso, porque se les dijo antes que sí les iba a cambiar la vida. Pero a mí me parece que, y yo he hecho un esfuerzo de explicar esto, de cómo haciendo una transformación importante en el sistema político, en la Constitución, eso sí le puede cambiar la vida a las personas, porque finalmente lo que tiene que habilitar la Constitución es soluciones políticas a problemas reales de las personas. Y eso no ocurre cuando tenemos un Congreso donde tienes, por ejemplo, 39 parlamentarios independientes, 21 partidos, si mal no recuerdo, y dos más en formación. Entonces, como esa gente, por la diversidad y ese nivel de dispersión y el discolaje que ha ocurrido, no es capaz de ponerse de acuerdo, las leyes que tienen que aprobarse no llegan oportunamente, o cuando llegan, llegan con un diagnóstico que se hizo 10, 15 o 20 años atrás. Entonces, si yo pudiera colocar un particular acento, y te reitero, eso no genera votación ni adhesión popular, pero yo entiendo que eso es algo importante de hacer, pondría acento y detalle en la reforma del sistema político, de manera que pudiera haber incentivos para que hubieran grandes partidos, grandes conglomerados, menos una representación en que se sube el umbral y en que en definitiva no tengamos, y lo digo con mucho respeto, no sé, como florcitas motúas de 0,0% o parlamentarios arrastrados por otro que tuvo una gran votación. A mí eso me parece esencial y yo creo que ahí me gustaría poner el acento, por ejemplo. Miguel Araya. En este mismo sentido y en este aspecto que tú planteas, uno de los problemas que hemos tenido desde siempre en materia institucional y que ha sido la causa incluso de las grandes crisis que hemos tenido, la revolución del 91, la crisis del 24, el mismo golpe de Estado, es que los gobiernos no tienen mayoría en el Congreso, se transforman en gobiernos de minoría. Ha ocurrido también lo mismo desde, desde la vigencia del sistema democrático a contar del año 90, en que primeramente estuvo distorsionada la voluntad popular a través de la manipulación del Congreso por los senadores designados, y luego se produjo por la atomización política producto del proceso que estamos viviendo. ¿Cuáles son las ideas que tú eh, podrías proponer o que adviertes que podrían contribuir a mejorar o a garantizar que siempre un gobierno tenga mayoría parlamentaria de manera tal de poder llevar adelante su programa? Garantizar siempre no sé, porque en política pasan fenómenos que de repente obedecen a momentos y a fotografías puntuales. Pero si pudiera hacer algún modesto aporte en esa línea, eh, tal vez desacoplar las elecciones tal como las conocemos ahora, y tratar de que las elecciones, por ejemplo, presidencial, vaya de la mano con la elección parlamentaria, de manera que pudiera existir el incentivo para realizar alianzas que permitan llevar a ejecución adecuada el programa de gobierno de quien sale elegido cada 4 años. Eh, el problema que yo veo ahí es que, o que se constata, es que estamos mirando de vuelta, de alguna manera, ¿verdad? Que el binominal daba mucha gobernabilidad y que el sistema representativo es representativo, el proporcional, pero no permite gobernar. Entonces, creo que por ahí debería haber una intención del Consejo electo en general de buscar las reformas a nivel constitucional, que la Constitución habilite las reformas legales necesarias, porque tampoco vamos a ir al detalle en la Constitución, pero que habilite, ¿no es cierto?, las reformas necesarias a nivel legal para que pueda ser efectiva un sistema político que nos dé gobernabilidad. Y yo creo que, y lo dije antes, tiene que haber una reforma al sistema electoral. Y eso pasa por cambiar los momentos en que se elige el Congreso respecto del Ejecutivo. ¿Eso significa que en tu visión se mantiene la tesis presidencialista que hemos sostenido hasta el momento? Porque estoy pensando, por ejemplo, en el sistema Sí, francés,
No, 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 no. que divide las funciones de gobierno y de jefe de Estado, y en consecuencia el gobierno va a estar siempre a cargo de un jefe de gobierno que tiene mayoría. No, no, yo estoy pensando, mira, cada vez, y yo creo que a lo mejor he ido cambiando un poco, antes yo hablé mucho del sistema semipresidencial, pero cada vez me he ido convenciendo, no sé si tal vez por los hechos, que me gusta el sistema presidencial. O sea, yo soy partidario de un sistema presidencial. Tal vez puede ser interesante trasladar iniciativas al Congreso, eh, morigerar algunas facultades presidenciales, pero yo creo que soy partidario de un presidencialismo, definitivamente. Oye, Pati, y en este mismo orden de ideas se está discutiendo en el comité de expertos, ¿no es cierto?, respecto de las listas o los pactos electorales y las listas. Y hay más o menos claro, hasta aquí por lo menos, posiciones entre la centro izquierda y la centro derecha, donde la centro derecha y los expertos que representan ese sector son partidarios de mantener la estructura de pactos tal cual como existe hoy, eh, creando sí este umbral del 5% para impedir, ¿no es cierto?, lo que señalabas tú, de que lleguen candidatos con muy baja representación. Pero por otro lado, la centro izquierda no es partidaria de este modelo de pactos y listas, y se han dado extensas presentaciones, una de ellas del profesor abogado y constitucionalista Patricio Zapata, sobre la inconveniencia de este modelo. ¿Cuál es tu posición en esta materia? Em, Mira, yo creo que todo incentivo al discolaje y a fortalecer los partidos políticos, siendo que yo no soy militante de partido político, me parece que va en la línea correcta. Probablemente yo admiro mucho al profesor Zapata y yo creo que en la comisión se van a develar ahora las grandes diferencias, porque hubo una manera de votar las normas que primero partió con aquello que se estaba de acuerdo y ahora parten las indicaciones. Pero yo diría que normas más o normas menos, el 5% a mí me parece un umbral bastante razonable, y ni siquiera con la idea de que pueda ir creciendo proporcional, o sea, que vaya en el tiempo desfasado, partiendo 3 o subiendo a 4 y 5. Yo creo que es un porcentaje que hay que instalar y que debería validarse en el Consejo Constitucional, porque está constatado lo que ya hablamos, ¿no es cierto? ¿Para qué lo voy a repetir? Eh, y a mí lo que me frustra a veces es que esta es una conversación, la que estamos teniendo los tres, es bastante de élite, la gente no la entiende. Y no sé si uno acerca al ciudadano al proceso electoral el 7 con estas conversaciones, y uno a la vez sabe lo importante que son estas conversaciones y lo importante que son que se discutan al seno del Consejo Constitucional. Pero mira, soy como Dr. Jekyll and Mr. Hyde. De repente soy súper optimista y de repente de mucha frustración. Hoy día tuve un debate en la Universidad Austral y yo trataba de tocar estos temas y no son parte del debate de los otros candidatos al Consejo Mm, Constitucional. mm. Oye, Entonces, Pati, pero no sé perdona, si estamos arando en el desierto, te lo digo honestamente. sí, a veces toca hacer eso, pero te planteo a ti, ¿cuáles temas, nos quedan 7 minutos, cuáles temas crees tú que sí son relevantes o qué temas a ti te interesa que la ciudadanía conozca y tu posición en esos temas? Un tema que me interesa mucho, porque soy de regiones, es el tema de cómo se aborda responsablemente la regionalización en la Constitución. Eh, Sabiendo que la mayoría de las materias son de ley, pero creo que como la descentralización ha fallado históricamente y vamos a tener mayoría de consejeros de regiones, creo que ese debería ser un tema que se aborde en la Constitución o que al menos sea parte importante del debate del Consejo Constitucional. Eh, También creo que, mira, la seguridad es como que se ha tomado la agenda. Y sí me parece que hay que elevar a un estándar más alto. Ya sabemos que está en la Constitución actual
el derecho, la obligación del Estado de ser garante de la seguridad individual de las personas. Pero yo creo que el Estado, debiendo cautelarlo, no se traduce en responsabilidades, y ahí me gustaría elevarlo a un estándar superior en el debate constitucional. O sea, que el Estado, siendo advertido de este deber y al no cumplirlo, eh, se traduzca en la persecución al menos de responsabilidades efectivas. Yo creo que eso también debería ser algo que debería estar en el debate. No voy a agregar algo que ya dicen todos los candidatos, que tiene que haber una entidad que dé cuenta de la representación de las víctimas, porque yo creo que eso ya se ha planteado bastante. También me interesa mucho que se le dé contenido a esta base institucional que es el Estado Social y Democrático de Derecho. Y yo creo que ahí va a haber una discusión bien rica, a la cual yo no le tengo miedo, porque me parece que llenarla de contenido es lo que va a enriquecer la base, y apareciendo las distintas posturas, yo creo que a mí eso me resulta un debate, ese sí que me resulta un debate interesante, con reglas de responsabilidad fiscal y hablando mucho de la gobernanza política y de la gobernanza pública que tiene que ir de la mano en ese debate, porque finalmente el Estado Social de Derecho es un compromiso, eh, es una obligación de resultado, pero no de medios. ¿Y quién provee los medios para que se dé ese Estado Social de Derecho? Yo creo que a mí me resulta atractivo como discusión, porque ahí es donde va a entrar la provisión de derechos públicos y privados, yo creo. Miguel Araya, nos quedan 4 minutos. Que Patricia ha planteado temas tremendamente importantes y que para mí son todos obsesivos, pero voy a seguir el orden que ella dio. Oye, yo voy a decir una cosa, Primero, nos podríamos pasar al otro bloque, eh, sin embargo, con ningún otro candidato lo hemos hecho. Así que, por ahora, 4 minutos. eh, en el orden que lo planteaba Patricia, la regionalización, yo no sé si esto es una pregunta o es una propuesta mía. Eh, ¿Cómo la ves tú? Porque en lo personal, eh, yo considero que deberíamos tener grandes regiones, eh, no más de 7, no más de 7, y excluir a Santiago como región. Región debería ser una especie de distrito federal, como es el caso de lo que ocurre con Washington en Estados Unidos, eh, porque de otra manera es imposible hacerle el peso y lograr un desarrollo equitativo de los demás territorios, como se dice ahora que está tan de moda esa frase. ¿Cómo ves tú el proceso de Sí, regionalización? a mí me gusta la idea de grandes zonas o macrozonas, se ¿Mm? habló en algún ¿Mm? momento de macrozonas. A mí lo que me asusta de eso, Miguel Ángel, es que mientras más lejos se está del lugar de la toma de decisiones, menos pertinente y menos oportuna es. Entonces, ¿cómo se conjuga, cómo conversa una macrozona con el poder local, territorialmente hablando, a nivel de comuna? Sí, me parece una buena unidad de medida, la comuna, el municipio. Y ahí me pasa nuevamente esta contradicción, porque todos piden más poder económico, financiero, político, administrativo, más independencia a ese nivel, al nivel comunal, eh, pero por otro lado siento que no estoy disponible a eso como una carta blanca si no hay controles ex antes y ex post, sobre todo en el gasto público. Eh, Porque también, desgraciadamente, es otra constatación que las mayores denuncias de malversación de caudales públicos y de fraude están en esa esfera, en la esfera que debería tener más recursos, porque el Estado se manifiesta de manera más patente frente al ciudadano en la comuna, en el municipio, y es a la vez donde más se malgasta. Entonces, ahí las mayores reformas yo creo que están a nivel legislativo. O sea, ese es un tema que a mí me encanta, porque cómo hacer, por ejemplo, para que las plantas municipales aumenten, disminuyan los honorarios, eh, los alcaldes tengan menos potestades para nombrar personal de confianza, eh,
para que se masifique la selección de altos directivos municipales a través del sistema de alta dirección pública, y todas esas son materias de ley. Aumentar las causales para notable abandono de deberes de los alcaldes. O sea, yo estoy en ANCU ahora y aquí estamos viviendo una tragedia en educación. O sea, a los profesores no les han pagado las remuneraciones y hace 7 años que no les pagan las imposiciones previsionales. O sea, ¿por qué nunca se ha discutido que sea una causal de notable abandono de deberes que un sostenedor municipal no cumpla sus deberes como sostenedor? Entonces, ahí podría morir una caja de Pandora tremenda, pero esos son los temas que tenemos que conversar. Esos sí que son los temas que le hacen sentido a la ciudadanía. Querida Patti, se nos acaba de ir el tiempo y desafortunadamente hemos llegado al final del bloque y del programa. Te queremos agradecer enormemente tu participación y te deseamos la mejor de la suerte en esta campaña. Muchas gracias a ustedes dos y a Radio Sago. Ha sido un gusto conversar con ustedes nuevamente. Muchas gracias, Patricia, como siempre. Vamos a una pausa en Osorno y en Puerto Montt y estamos de regreso aquí en Radio Sago. Estamos de regreso sin margen en Radio Sago, en Osorno y en Puerto Montt, siguiendo el proceso constituyente. Estuvimos recién con Patricia Sanzana, candidata al Consejo Constitucional. Miguel Araya, tu impresión de lo que conversamos recién. Claro, vuelven a surgir los temas recurrentes en estas materias, por lo menos desde la perspectiva que tenemos nosotros desde regiones. Aparece como importante y se ratifica mantener la estructura regionalista del país. Sigue abierto en este mismo sentido, sí, cuál va a ser ese diseño. En lo personal, yo creo que adscribiendo a la idea de constituciones mínimas, la Constitución debería establecer la división territorial del país con un número de regiones determinado. No creo que eso pase, pero es el ideal, de manera tal de contribuir a un desarrollo armónico de Chile, lo que exige necesariamente grandes regiones, insisto, de manera tal de poder de alguna vez por todas terminar con la primacía santiaguina que tanto nos ahoga. Y en ese mismo sentido, Patricia señalaba cuestiones que son hoy día aparentemente parte del sentido común, como lo es, por ejemplo, la última idea que lamentablemente no alcanzamos a desarrollar, que es la consagración del Estado social y democrático de derecho como principio rector de la actuación del Estado. Me gustó mucho una frase que ella dijo al final en esta materia, que, claro, para abogados queda muy claro, pero no todos quienes nos escuchan son abogados. Y ella decía, el Estado social y democrático de derecho es una obligación de resultado y no de medio. Es decir, es un compromiso del Estado, pero no es algo que necesariamente se vaya a construir o a reflejar de manera inmediata, pero es una nueva forma de organizar la sociedad. Sí, efectivamente. Ahora, hay algo que es el sino, en definitiva, de los tiempos que corren y de la realidad de un proceso electoral. Y que lo dice Patricia, dice, oye, ¿sabes qué? Esta conversación que estamos teniendo sobre los temas relativos al sistema político, al modelo electoral, etcétera, es una discusión que le interesa, que no le interesa a las personas en su día a día, sino que le interesa a las élites, dijo ella. Eh, y la verdad sea dicha, si eso es así, y si creemos que esa afirmación es correcta, em, solamente cabe concluir que las élites deben preocuparse sustantivamente por estos temas y al incorporarse a esta élite, ¿no es cierto?, que va a formar parte de ese consejo, esos debieran ser los temas verdaderamente importantes, porque también, como lo dijo Patricia, llenar de adjetivos el texto constitucional no sirve absolutamente de nada. En cambio sí que sirve corregir un sistema político que, como lo hemos dicho en este programa y como lo has insistido tú en innumerables oportunidades, viene dando muestras de su incapacidad para superar crisis. Claro, nosotros discutíamos durante este verano, cuando digo nosotros me refiero a ti y a mí, primero cómo le íbamos a poner el programa en esta nueva vuelta, y decíamos sin margen, ¿y por qué? Para que quienes nos escuchen y para quienes nos ven lo entiendan.
Eh, por las razones que todos conocemos y que podemos compartir o no, matices más o matices menos, el proceso anterior fracasó. Pero lo que sí es claro es que era un proceso absolutamente popular. ¿Mm? Fue un proceso en donde la voluntad popular estaba expresada de manera directa. Hoy día, el proceso que vivimos es efectivamente un proceso elitista, es un proceso de élite. Y es, creo yo, no sé si la última, pero vaya que sería grave si la élite no es capaz de resolver de una buena vez el problema constitucional. Es decir, si se fracasa ahora, en lo inmediato no va a pasar nada, porque la intensidad de la cuestión constitucional hoy día es ínfima, no la tiene. El problema va a venir después, porque se va a seguir larvando el proceso de descomposición. Va a ser un fenómeno muy vistoso la incapacidad de la élite para resolver algo que es tan crucial como lo es la estructura constitucional del país. Entonces hay mucho, mucho, pero mucho en juego. Sí, perdón, hay mucho en juego, efectivamente. Ahora, yo no sé si estoy, esto lo discutíamos en la semana, yo no sé si estoy tan de acuerdo con que la cuestión constitucional vaya a quedar pendiente de la misma forma en que estaba pendiente antes del 18 de octubre, antes del proceso del plebiscito de entrada y antes del 4 de septiembre y antes de un eventual, estamos hablando de rechazo, pero es un eventual nuevo rechazo que se pudiese producir a fines de este año. Porque la verdad es que una sociedad que se sienta, que discute estos temas, que los debate, que como dices tú, tiene este proceso popular, ¿no es cierto? Eh, que finalmente a ninguno, a muchas personas, a una inmensa mayoría, no le resultó satisfactorio, que acuerda en el seno del Congreso Nacional una nueva opción para darse esta discusión y que esa discusión vuelve a terminar eventualmente en un nuevo rechazo, a mí me parece que es una cuestión constitucional que es bastante más débil que en el momento anterior, por mucho que sea el mismo texto constitucional, la misma constitución del 80, firmada por Ricardo Lagos, con los mismos defectos que se le pueden atribuir. Yo me atrevería a pensar que el sedazo democrático por el que pasó el texto, al menos permite concluir que no pudimos proponer uno mejor y la sociedad continuará avanzando, lo que no quiere decir, porque los problemas reales no se van a resolver ni con el texto que se rechazó el 4 de septiembre, ni con un eventual nuevo texto, ni tampoco con la constitución del 80, eh, que las cuestiones que son o fueron eh, sustanciales en el movimiento del 18 de octubre no sigan estando ahí. Esas cuestiones siguen estando ahí y van a estar presentes durante un largo tiempo en la medida que como sociedad no seamos capaces de atender esas cuestiones e irlas resolviendo. Pero la cuestión constitucional a mí me parece que va a quedar resuelta o con una intensidad y en una calidad completamente distinta, sea que se apruebe o sea que se rechace este texto. Yo discrepo de tu análisis, porque la cuestión constitucional siempre ha sido una cuestión de élite. Eh, la cuestión constitucional no tiene ninguna relación con el estallido social desde una manera directa. Eh, la cuestión constitucional fue la respuesta que la élite dio para salir del gran problema en el que estábamos, porque lo que la gente pedía en las calles era fuera Piñera, eso era, No, que no, se pero vaya Piñera y adelantar elecciones. Y la élite tenía dos opciones: o firmaba un gran acuerdo nacional para ponerle término al gobierno, convocar a nuevas elecciones anticipadas, o bien salvar a Piñera, que fue lo que se hizo, bajo el argumento de salvar la institucionalidad, ¿no? Pero en definitiva estaban salvando a Piñera, y convocan a este proceso constituyente como una manera de darle salida al problema. En consecuencia, nunca el proceso constituyente ha sido una cuestión que se esté discutiendo en la calle, porque evidentemente es, y reitero, una cuestión de élite, pero es lo que subyace. ¿Mm? Una de las causas del estallido social fue la descomposición paulatina, pero permanente, del sistema político.
Y ahí una de las causas importantes, para eso no la única, pero una de las causas importantes e institucional de eso, es el sistema construido por la Constitución del 80. Por lo tanto, eso debe cambiarse. Eso no va a provocar de manera mágica ningún cambio en el devenir de los chilenos y chilenas, pero eso debe ocurrir. Porque Pero si Miguel, vuelve a fracasar, pero déjame terminar, si vuelve a fracasar la élite, ya no le queda más, ya no le queda más. ¿Quién va a gobernar después? Veíamos esta semana a personas pidiendo en la ciudad de Calama a un Bukele, y nosotros tenemos muchos, muchos actores políticos hoy día que les encantaría ocupar el lugar de Bukele. pero mira, antes de ir para allá, que es un tema sin duda interesante, atendido todo lo que pasó esta semana, hay que resolver la cuestión planteada, porque resulta que no podemos, y esto es lo que hace tu argumento, deflectar, ¿no es cierto?, el debate respecto de la legitimidad o no, la necesidad o no de resolver la constitución creada en dictadura por Pinochet y que no es la constitución, y bla, 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 y perdona que lo diga así, es decir, o tenemos un problema de legitimidad con la constitución del 80 o no lo tenemos. Si lo que tenemos es problemas con las instituciones al interior de la Constitución del 80 para que funcione mejor, entonces es un problema que podemos resolver en el Congreso. Y por lo tanto la cuestión constitucional va a quedar zanjada. Nos reunimos, tomamos una decisión como sociedad, decidimos tener un proceso constituyente, lo tuvimos, fue un fracaso rotundo, el fracaso más grande en democracia de un proceso de este tipo, se volvió al Congreso, estamos en un segundo intento y si vuelve a fracasar, bueno, tendremos que llegar a la convención y a la convicción de que pareciera ser que como sociedad no logramos superar esta constitución y esta como que nos acomodará y nos quedaremos con ella nomás. Y allí tendremos que resolver los problemas que devienen de las mejores o peores instituciones que esa constitución tiene. Pero el problema constitucional no lo podemos seguir teniendo. O sea, si dos veces rechazamos un nuevo texto, bueno, allá sea, este será el texto, cargaremos con él, tendrá la firma de Pinochet y después la de Lagos, y en un futuro, con grandes modificaciones, a lo mejor alcanza a tener hasta la de Boric. Nos estamos poniendo en el escenario que se rechaza. Y no quiero desconocer con esto que esta constitución no tenga problemas, pero la cuestión planteada, ¿no es cierto? Y que tú en algún minuto, no sé si en un programa o en una conversación me dijiste, cuando el problema en un matrimonio es siempre el mismo, entonces tenemos que resolver ese problema. Y ese problema es la Constitución. Bueno, o es la Constitución o no es la Constitución. Pues este punto yo creo que tienes que aclararlo en tu línea argumental, porque o se supera o no se supera, o lo tenemos o no lo tenemos. No comprendo mucho tu punto y tampoco lo comparto porque no podemos reducir el problema constitucional solamente a la legitimidad. Efectivamente, la Constitución del 80 tiene un problema de legitimidad que se ha tratado de salvar diciendo que Ricardo Lagos, por su megalomanía, él quiso claro y declaró cuestiones que realmente no eran, porque no hubo una reforma fundamental a la Constitución. Eh, eh, en consecuencia, no radica allí solamente el problema, tiene un problema la Constitución del 80 institucional grave. ¿Cuál es ese problema institucional grave? Sistema político, es grave. El presidencialismo nos ha conducido durante toda nuestra historia patria al fracaso. Y en segundo lugar, desde el punto de vista político, económico y social, establece el segundo grave problema de la Constitución del 80, que es el principio de subsidiariedad. Entonces, no es solamente una cuestión de legitimidad. Hay cuestiones gruesas, fundamentales, que hacen necesario revisar el proceso. Y Compartamos dos conclusiones, pues Miguel. La primera, estamos de acuerdo en que el sistema político, ¿no es cierto?, se debe corregir en la Constitución del 80. Hablemos de la Constitución del 80. Y estamos de acuerdo en que debemos caminar hacia un Estado social y democrático de derecho. En estas dos cuestiones yo no tengo debate hoy día, pero tendremos que concordar, ¿no es cierto?, en el mismo sentido que al menos uno tendrá que decir que la Constitución del 80, ese problema de legitimidad que tuvo, ha quedado ratificado en dos oportunidades porque no fuimos capaces de proponer un texto que la sociedad acogiera como propio mejor que aquel.
Entonces, al menos se No, puede porque el problema trabajar. pero es que el problema de lo legítimo en materia política no es por defecto. La legitimidad no la da el defecto. La legitimidad la da la afirmación. ¿Te fijas? Entonces, que el sistema, que no se haya ratificado la Constitución, o sea, el proyecto propuesto por la Convención, no significa que a las personas les guste y por eso acto por carambola estén validando la Constitución del 80. Eso no es así. No hay ningún elemento para llegar a tal conclusión. Si no se resuelven estos grandes problemas, vamos a seguir teniendo, reitero, el problema institucional, constitucional, que nos ha conducido reiteradamente al fracaso. Está bien, pero no hagas ese salto porque queda un segundo. Tú dices, mira, se rechazó el mal texto, el pésimo texto de la propuesta en el 4 de septiembre. Pero ¿y si se No, yo vuelve? no dije ni mal texto ni No, pésimo texto. De eso lo hecho, yo digo, voté a prueba. eso lo digo yo. Eh, Y si se vuelve a rechazar este otro texto, también por malo, bueno, no podemos seguir debatiendo sobre este punto. Y tú tienes razón. Y esa constitución, esa nueva constitución o esa constitución reformada, adquirirá legitimidad a propósito de las afirmaciones que se hagan en el Congreso Nacional por vía de modificación de ese texto constitucional. Entonces, lo que estoy planteando es que esto tiene que tener un orden lógico y no puede ser, ¿no es cierto?, que terminado este proceso, sigamos insistiendo con que todavía tenemos el problema. No, bueno, mire, sabe que ya no lo resolvimos de esta manera, lo resolveremos en el Congreso Nacional. Yo Es quisiera, que no hay que confundir ahí, es que ojo, no puedes confundir las fases de la política. Eh, no hay ninguna intensidad hoy día en el proceso constituyente, ninguna. Y no la va a haber después, con mayor razón, si es que esto fracasa. Pero eso no significa que el problema desapareció. Eso significa que el problema no lo resolviste. Y cuando no resuelves problemas, estallan las bombas como lo que ocurrió en octubre del año 2019. Como la clase política, la élite, es incapaz de resolver problemas porque no resuelve nada, lo tira debajo de la alfombra. Lo que va a pasar ahora, si no resuelve el problema, no va a ser que se va a legitimar la Constitución del 80, va a ser el sinónimo a barrer la mugre debajo de la alfombra. fíjate que Y va no, a volver a estallar el asunto. no lo comparto porque te voy a decir lo siguiente, así como la élite no ha sido capaz de resolver el problema, entonces el pueblo, en este proceso popular, ¿ah? ¿Cómo se llama? Del plebiscito de entrada y que terminó con el fracaso rotundo el 4 de septiembre, ¿ah? Donde fue un proceso popular, como tú lo dijiste, tampoco resolvió el problema. Entonces, bueno, ¿qué somos? ¿Una sociedad fallida? No, po. Tenemos una constitución. ¿No? Tenemos una constitución Lo que ocurre y la causa del fracaso del proceso que sí fue popular, del proceso de convención constituyente, fue precisamente responsabilidad de las élites. De nuevo, si la que fracasa es la élite. o sea, fue un proceso ¿Quiénes popular, conducían el proceso? pero fracasó la élite. Fra- claro, po, los que conducen el proceso, si no va toda la gente a discutir. Nosotros concurrimos, ¿lo recuerdas? Bueno, y si ahora Nosotros vamos, pero Miguel, pero es que no. fuimos al proceso, Y ahora vamos a ir también. aportamos nuestras ideas, eh, pero no somos los que tomamos las decisiones. Los que terminan tomando las decisiones son los líderes que conducen el proceso. Y fueron esos líderes quienes no estuvieron a la altura. 155 más los escaños reservados, electos popularmente. No sé, yo mira, Y que no fueron capaces de resolver el problema. La ciudadanía de una manera mayoritaria les dijo: ustedes resuelvan esto. ¿Y qué hicieron? No lo resolvieron. exactamente, exactamente. Entonces, bueno, yo tengo una convicción en este punto. Yo creo que tú tienes razón en algo, que los problemas hay que resolverlos, pero pareciera ser que si nos damos varias oportunidades para resolver el problema y no lo estamos resolviendo, entonces, bueno, mira, a falta de pan, buenas son las galletas, esta es la constitución que tenemos, esta constitución tiene una estructura, si uno la revisa es una estructura similar, tiene profundas diferencias, pero es una estructura muy similar a la constitución del 25, bueno, esto será, y lo corregiremos, pero a lo que me niego Veremos, pues. es a que se... Veremos si lo corregiremos o no, porque hoy día el proceso está radicado en Miguel, el... O sea, pero si perdón, hay Miguel, alguna cosa desprestigiada en nuestro sistema actual, es precisamente el Parlamento. Vimos esta semana parlamentarios
llamando a votar, por ejemplo, nuevamente por esta cuestión de los retiros, otra vez payaseando, poniéndose bandas presidenciales, no poniéndosela, o cuánta cosa más se te puede ocurrir, no pudiendo o no ponerse. logrando ni siquiera ponérsela, digamos, porque se la puso al revés. Bueno, eso es lo que tenemos, Sí, eso es lo que claro, tenemos. pero lo que yo te transmito, digamos, es que necesariamente esto tiene que tener un curso progresivo y sucesivo. O sea, debemos ir avanzando incluso en el relato e incluso en el debate. Y yo creo que si no lo resolvemos ahora, lo resolveremos en el Congreso. Tú dices, bueno, veremos cómo. Miguel, se dio un paso gigantesco eh, a propósito de la modificación de los quórums supramayoritarios de esta constitución. Esta constitución ya no tiene los quórums ¿Mm? originales de los 2 tercios, el quórum más alto es 4 séptimos, hay quórum de 3 quintos. Entonces, la verdad es que no hay ningún impedimento, ninguno, para que una fuerza política razonablemente mayoritaria, no super mayoritaria, sino que razonablemente mayoritaria, lleve adelante el proceso de reforma que estime conveniente. Yo no quiero quedarme con esta constitución. Yo preferiría que esta constitución se cambie. Preferiría que lleguemos a un gran acuerdo nacional y salga aprobada una nueva constitución firmada por un mandatario en democracia, constitución ratificada por el pueblo en elecciones libres. Preferiría eso. Pero si eso no ocurre, yo al menos no voy a seguir diciendo, mire, ¿sabe que esta cuestión la tenemos que cambiar? Porque, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, sin perjuicio de eso, tú tocaste otro tema re importante que fue lo que ocurrió en Calama. Y creo que hay varios elementos para revisar ahí. Em, lo primero, obviamente, los niveles de violencia asociada al narcotráfico ya nos están inundando eh, en manera muy similar a lo que ocurre en países que tienen graves problemas con el narco, como México, como Colombia, todavía y en alguna época más aún. Perdón. Eh, hecho gravísimo que yo me imagino que todos los auditores conocen, una serie de balaceras en la que toma participación un ciudadano chileno que balea a una serie de personas, entre ellos algunos extranjeros, y que termina eh, perseguido por la policía, ¿no es cierto? Y en un hecho que yo creo que va a ser materia de investigación, porque se produce una descarga de fuego de parte de las policías bastante inusual, inusitada. No se logra apreciar en las imágenes si esta persona iba o no disparando desde dentro del vehículo, pero la verdad es que la escena final de cómo queda ese vehículo es una escena con mucho respeto y cariño para los hermanos mexicanos, pero de algún lugar en Sinaloa, en Yucatán, etcétera, porque es una imagen que yo no había visto, no sé desde cuándo, en Chile, con un vehículo acribillado completamente. Y no quiero, obviamente, imputar ninguna responsabilidad a los funcionarios de Carabineros, pero me parece que es un procedimiento que va a ser materia de revisión. Entonces, tenemos, me parece que ahora, dos problemas. Un gran problema que ya lo teníamos, que era el de la violencia asociada a los delitos de narcotráfico, pero se asoma un segundo problema, y es la manera en que carabineros y las policías van a asumir el rol, ¿no es cierto?, como persecutores materiales de ilícitos en la calle, en terreno, reaccionando de esta manera, con una descarga de fuego impresionante. Mira, lo primero, no sé por qué nosotros siempre hemos creído que los problemas los tienen los demás, que los problemas están en el barrio, pero no son nuestros. Yo creo que desde hace mucho tiempo el problema del narco es un problema en Chile. Durante mucho tiempo nos creímos que nosotros éramos una sociedad de personas honradas, que la corrupción ocurría en Argentina, en México, qué sé yo, en Brasil. Bueno, la realidad nos demuestra que no es así. Tenemos altísimos niveles de corrupción, no solamente lo que señalaba Patricia Sanzana, referente a los municipios, la situación es escandalosa en los municipios. ¿Qué decir de propios carabineros de Chile, con el desfalco más grande realizado al Estado? La propia salida que tuvo el financiamiento irregular de la política. Es decir, somos un país corrupto, lo somos, y somos un país con graves problemas de delincuencia, lo somos.
Eso no es un fenómeno que haya ocurrido ahora. El punto es, y aquí vuelvo a mi leitmotiv, es si la élite tiene la capacidad y la decisión de resolver eso. Porque claro, todos quisiéramos, por ejemplo, en materia de sistema político, resolver la atomización que se produce a través de los partidos esquilas o este tema de las personas que se retiren de los partidos. ¿M? Pero ¿lo van a hacer los mismos interesados? ¿Van a ser los mismos interesados quienes se van a cortar las alas cuando sucede que hoy día el concepto de partido pyme es un concepto absolutamente en ejecución en la sociedad chilena? Se ve difícil. ¿Mm? No sé si esta élite lo va a hacer o no, y por eso mi gran preocupación, y por eso veo que estamos sin margen, precisamente, de error. Y me preocupa profundamente ver la calidad de la política. Sí, ahora en materia de delincuencia tú tienes razón. Nosotros, no es el fenómeno del narcotráfico no es nuevo en Chile. Nos acordaremos del Cabro Carrera, 20 años atrás, por lo menos, ya un gran, importante narcotraficante con vínculos internacionales incluso. Lo que ha cambiado es la manera o los procedimientos, si tú quieres, para desarrollar estas actividades ilícitas por parte de las bandas organizadas. Eh, no solo y no exclusivamente en absoluto integradas por extranjeros. No es que esto se produce porque llegan extranjeros, se produce más bien porque hay comunicación y vinculación con organizaciones internacionales que tienen este tipo de estrategias para desarrollar el delito. Entonces, eso es lo que hoy día está generando una mayor atención y una mayor alarma, si tú quieres, en lo que está ocurriendo en el país. Y sin duda que son quienes están en el poder los encargados de resolver los problemas. La semana pasada quedó parte de esta discusión a propósito de la infinidad de tareas que cumple Carabineros, como por ejemplo las notificaciones judiciales, las notificaciones en materia de policía local y otra serie de trámites eh, necesarios, pero completamente ajenos a la función policial. Bueno, no depende de Y que Carabineros. hablar y que hablar de estar dirigiendo el tránsito. Bueno, no depende de Carabineros, no depende de Carabineros si ejecuta o no ejecuta esas tareas. Depende de las élites políticas que están en el poder definir y decidir cuáles son las tareas que deben cumplir, crear una policía especializada, tener policías municipales a lo mejor para las tareas de tránsito, como señalas tú, etcétera. Entonces, sí, efectivamente, ahí está parte importante de la eventual solución de estos problemas. Y lo último que respecto a esta materia es que son problemas que no se resuelven mañana. Y eso es lo más preocupante, porque las personas están esperando soluciones mañana y mañana no se resuelve absolutamente nada. Así como Chile no cambió el 18 de octubre, porque las cosas no cambian en un instante, la delincuencia no la va a resolver ningún candidato, como tampoco la resolvió Piñera, ya no me acuerdo si en el primero o en el segundo gobierno, cuando dijo que a los delincuentes se les acabó la fiesta. Las cosas no son así. Claro, pero estamos en la lógica del inmediatismo. Todo tiene que ser inmediato, todo tiene que ser instantáneo, no hay miradas profundas, no hay diálogo, no hay reflexión. Vivimos en una sociedad donde todo es una cuña, en donde los grandes generadores de opinión pública son los matinales. Entonces sí, por supuesto que la visión que uno tiene va a ser fundamentalmente pesimista. Esperemos que existan mayores grados de reflexión y de responsabilidad hoy día en quienes van a reescribir el texto constitucional. Digo reescribir en dos sentidos, tanto desde el punto de vista del cambio del paradigma de la Constitución del 80, como también a la necesaria visión política y soberana que debe existir respecto del texto que están preparando los expertos. Don Miguel Araya, hemos llegado al final de otro capítulo más de Sin Margen. Nos veremos la próxima semana. Así será, y ojalá con más esperanza que en esto. Así es. Nos encontramos en 7 días más aquí en Sagua, en Osorno y en Puerto Montt.